En Lucas capítulo 11, versículos 1 al 13, encontramos una instrucción y el aliento que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos acerca de la vida de oración. Hasta Lucas 11, este escritor inspirado nos ha narrado dos eventos que nos muestran la vida de oración que nuestro Señor Jesucristo llevaba. En el capítulo 5, versículo 16, nos dice que mientras la fama del Señor Jesucristo crecía y la gente se amontonaba para escucharle, dice la Biblia, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No dice que al ver que la gente lo escuchaba y se amontonaba alrededor suyo, Él oró, sino que oraba. Lo que quiere decir que era su costumbre responder así a las distintas demandas que tenía. Luego en el capítulo 9, versículo 18 nos dice que en el contexto del gran milagro de la multiplicación de panes y peces, el Señor oraba, y dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? De hecho, debemos aceptar, cuando vamos a la Biblia, que la vida de oración del Señor Jesús fue ejemplar. Se convirtió, obviamente, en el modelo de la vida de oración de sus discípulos. Los discípulos vieron apartarse al Señor muchas veces para ir a orar. Y por así decirlo, podemos decir que la vida de oración que el Señor Jesús llevó provocó, antojó que sus discípulos quisieran aprender a orar así como Él. Y esto es singular porque, hermanos, no estamos hablando de 12 hombres que hasta ahora se les está enseñando el discipulado o la escuelita dominical. No. Estamos hablando de 12 judíos, adultos, que han sido entrenados desde pequeños a orar, como todo judío, y han visto a sus líderes religiosos cómo se ora, y han visto a sus padres orar. Es una nación que continuamente tenía tiempos de oración, pero hubo algo singular y atrayente en el Señor Jesús, que atrajo la atención de los discípulos, tanto que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Vamos a mirar esta porción de la Escritura bajo 3 encabezados sencillos. Primero, la petición de los discípulos al Señor. Segundo, el modelo de oración que proveyó el Señor en respuesta. Y tercero, el aliciente que el Señor les da a los discípulos para animarlos a orar. Así que en primera medida vamos a mirar la petición de los discípulos del Señor Jesús. El versículo 1, estamos en Lucas capítulo 11, el versículo 1 nos dice: aconteció que estaba Jesús orando, y para este momento ya son 3 veces que Lucas nos dice que el Señor Jesús oraba. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿De dónde surge la iniciativa de los discípulos del Señor de querer aprender a orar? Pues por supuesto de ver al Señor, quien se constituyó como su ejemplo y como su modelo de oración. No solo eso, creo que el Señor Jesús se convirtió en su modelo y ejemplo más significativo de oración en la vida de sus discípulos. Quizás, como le dije hace un momento, ellos habrían orado muchas veces. Seguramente habrían sido instruidos por sus padres, por sus maestros judíos, por los líderes religiosos, pero cuando vieron al Señor orar y se vieron a sí mismos, se dieron cuenta que algo les faltaba, que ellos no sabían orar. Por eso le dicen: Señor,
enséñanos a orar. Es decir, viéndote a ti nos hemos dado cuenta que lo que hemos venido haciendo no se parece mucho a esto. No se parece mucho. Sabía que el Señor lo hacía de una forma singular y en esto corroboramos algo, que aun cuando esos discípulos eran débiles y torpes, tenían deseos piadosos. ¿Cómo qué? Como anhelar orar y aprender a hacerlo. Y además, algo más singular todavía, querían aprender a orar teniendo a Cristo como su modelo. Y esta es una excelente manera de ser santificado, de conducirse en la piedad, mirando a Cristo, conformándose a Él. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, ¿cómo hemos sido salvos? Poniendo los ojos en Jesús. Pero ¿cómo seremos santos? Poniendo los ojos en Jesús también. ¿Cómo aprenderemos, hermanos, a orar? Poniendo los ojos en nuestro Señor Jesús, como lo hicieron los discípulos. Pero, hermanos, Cristo no solo fue el modelo de oración. Se supone que ellos ven a Cristo, lo ven orar, hay algo especial. Entonces el Señor se constituye como el modelo o el ejemplo de oración. Pero el Señor no solo fue el modelo y el ejemplo de la oración, sino también fue su divino instructor de la oración. Usted puede tener un modelo de algo, un ejemplo de algo, pero no necesariamente ese es su instructor. Algún joven que le guste el deporte, por ejemplo, correr, dice, mi modelo es Usain Bolt. Y uno diría, no, buen modelo sin duda, pero de ahí a que él venga y le enseñe es otra cosa distinta. Ahora, hermanos, los discípulos tuvieron a Cristo como el modelo y ejemplo de oración, pero también lo tuvieron como su divino instructor, como maestro que era. Él les enseñó a orar. No solo les dijo, miren cómo yo oro, no solo hizo algo para ser imitado, por supuesto que hizo algo, él quería que lo imitaran, pero el Señor también abrió su boca y les dijo cómo se ora. Los guió mediante su palabra, de forma positiva, de forma verbal, les instruyó, de manera que el Señor era consciente que uno no viene equipado naturalmente con una vida de oración. Es algo que debe sernos enseñado y es algo que debemos aprender siendo discípulos del Señor. Nosotros, hermano, ninguno aquí vino a este mundo equipado con esto. Por eso es necesario que se nos enseñe a orar. Y no solo que se nos enseñe por la vía del ejemplo. Usted no solo va a aprender a orar reconociendo que otros oran, ni siquiera sabiendo que Jesús oró. Eso quizá lo puede estimular a querer orar. Pero el Señor nos enseñó verbalmente de lo que aprendemos, que aún debemos ser instruidos en qué cosa es la oración, cuál es el contenido mismo de la oración, porque ni siquiera eso sabemos. Es decir, no piense, a menos que usted se haya expuesto a la palabra de Dios y haya sido instruido a orar de acuerdo a la Biblia, entonces no piense que usted ha orado. Porque todo aquello que haya dicho en la oración, si no ha sido producto de la enseñanza bíblica, entonces tal cosa no es una oración. Lo que quiero enseñarle es que el Señor no simplemente se limitó a que, bueno, yo quiero que ellos oren, entonces voy a orar para que ellos me miren cómo yo oro y se animen a orar, pero no me voy a meter en el contenido de lo que ellos están pidiendo. La idea es que ellos oren. ¡No! Por supuesto que Él quiso animar la vida de oración, pero les instruyó por su palabra de qué era exactamente orar.
Ellos, los discípulos, no asumieron que orar es algo que van haciendo por sí mismo, que va apareciendo en nuestra vida como las arrugas o las canas. ¿Tienen control sobre eso? Ninguno. La vida de oración no es algo que va apareciendo en la vida de oración. Ay, hoy me convertí y ahí voy apareciendo, ahí va apareciendo la vida de oración. No. Ellos supieron que esto no aparece. Ellos entendieron que orar es algo que debemos aprender a hacer, pero que debemos aprender a hacerlo de acuerdo al modelo de Cristo y a su divina instrucción. Pero hermanos, los creyentes tenemos, además de un modelo e instructor, un mediador en Cristo para presentar nuestras oraciones. Es solo a través de Él que nosotros somos recibidos en la comunión con Dios. Y al ser así, nuestras oraciones pueden ser recibidas. Lo que quiero que usted note es cómo es de central Cristo para nuestra oración. Es nuestro modelo y ejemplo, es nuestro divino instructor, pero tres, hermanos, es nuestro único mediador. Nuestro único mediador. Temo algo, que las personas piensan que oran aun cuando estén enemistadas con Cristo, aun cuando no hayan creído en Cristo. ¿Qué se llama la oración que hace una persona que no ha venido en arrepentimiento y fe a Cristo? Póngale el nombre que usted quiera, pero orar no es. Por eso decimos, hermano, que si alguien no ha creído en Cristo como Salvador, el tal no ora, ni ha orado. Ese es solo un privilegio de los que tienen a Cristo como modelo, ejemplo, instructor, pero como mediador. Porque Dios no escucha la oración que no es hecha a través de Cristo. Y orar a través de Cristo no es poner la palabra correcta. No es que un no creyente se le enseña a decir, vea, y para que Dios lo escuche, antes de terminar y decir amén, diga en el nombre de Cristo. No es una fórmula verbal. Orar en Cristo significa orar siendo usted un hijo de Dios por la fe en Cristo. Es que usted se ha regenerado, nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios habite en usted y esto por haber venido a Cristo. Solo quien está en Cristo tiene a Cristo como mediador y solo Él es escuchado en su oración. Ya viene usted entendiendo un poco más de si es sabio o no poner a orar a un niño del que usted no sabe si es creyente o no. Se ven tan tiernos, ¿verdad? Cristo es el mediador. Nadie que esté enemistado con Dios puede orar verdaderamente. Solo es privilegio de aquellos que podemos pedir en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestra justicia. Pudiéramos tener el modelo y la instrucción de la oración, pero sin la mediación de Cristo seríamos reprendidos por las palabras que afirman: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero dice más, la oración de los rectos es su gozo. ¿Y cómo es que Dios considera a un individuo como justo? ¿Cómo es que lo considera un hombre recto? Solo por la fe en Jesucristo crucificado. Pero sigamos. Este es el tipo de peticiones, esta petición que los discípulos hacen al Señor. Señor, enséñanos a orar. Ese es el tipo de peticiones que le agradan al Señor que le hagan, porque manifiesta dónde tienen el corazón sus discípulos. No dijeron, y lo digo con reverencia, no dijeron: Señor, nos hemos dado cuenta que cada vez que oras, algo milagroso ocurre. Enséñanos a orar, pero pensando en qué? En el milagro. Estos no eran los discípulos, amigos y hermanos. Aquí usted se da cuenta donde ellos tenían el corazón. Señor, enséñanos a orar. Considere que si la oración es pedir a Dios, entonces vemos que la petición de los discípulos es una oración.
Y es la oración con la que empezamos la escuela de la oración. ¿Sabe cómo se empieza la escuela de la oración, querido hijo de Dios, querido discípulo de Dios? ¿Sabe cómo se empieza? ¿Cuál es la primera lección de la vida de oración? Es hacer lo mismo que los discípulos hicieron. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Esa es la primera lección. Esa es la bolita con la que aprendemos la escuela de la oración. Es dirigirnos al Señor diciendo, Señor, no sabemos orar, enséñanos a orar. Y vemos que bondadosamente el Dios Hijo respondió la oración de sus discípulos. Por eso en segunda medida, nuestro segundo punto es el modelo de la oración. Ahora bien, como siempre es necesario aclarar que la oración con la que el Señor le enseñó a sus discípulos a orar es un modelo, es un ejemplo, es un patrón o un prototipo. ¿Qué significa eso? Le pongo este ejemplo. Si un obrero le pide a su capataz, no sé cómo se llama, su jefe, su capataz, que le enseñe cómo se construye una casa, el capataz le va a dar un modelo de cómo se construye una casa. ¿Qué le diría? Bueno, primero mire el terreno, luego usted abre aquí unas zanjas, luego, sí, le está dando un modelo. ¿Qué espera el capataz? Él no espera que el día de mañana, cuando contraten a su obrero, él haga una réplica de esa casa cada vez que lo contraten. Por ejemplo, el capataz le enseñó a hacer una casa de 2 pisos, con 2 ventanas. Pero mañana le dicen a él, usted pudiera construirme, al obrero, ¿verdad?, una casa de 3 pisos con 4 ventanas. No, yo solo sé hacer casas de 2 pisos con 2 ventanas. No. ¿Cuál es la intención del capataz? Enseñarle un modelo, un ejemplo, para que cuando él sea solicitado a hacer eso, partiendo de ese ejemplo, sepa cómo hacer. Ahora, cuando vamos a la oración con que el Señor le enseñó a orar a los discípulos, no está esperando que su oración se convierta en un calco, una copia, un duplicado, sino que se convierta en un modelo. No estoy diciendo que sea completamente ilegítimo orar a Dios literalmente la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Eso no es ningún pecado. Es más, sería bueno cuando oramos las palabras de la Biblia. Pero mi punto es que no es el sentido. El sentido del Señor, al enseñarles este modelo, era enseñarles el modelo de la oración. El modelo, el ejemplo, un tipo de la oración. Los versículos 2 al 4 nos muestran el modelo. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El gran modelo de la oración nos muestra principalmente el tono de la oración, el acento, el énfasis de la oración. Si algo hay fundamental en la oración que enseñó el Señor, es que nos mostró el de qué se debe tratar la oración, el de qué se trata una oración, dónde está la intención y la fuerza en una verdadera oración. Si usted logra reconocer dónde está el tono de una oración, el de qué se trata orar, usted va a poder orar en muchos contextos porque ha sabido reconocer el de qué se trata. El de qué se trata. Y si consideramos bien este modelo de oración, la oración es 1, teocéntrica y 2, es reinocéntrica. Esa palabra me la inventé, pero quiero
enseñarle algo con esto. La oración es teocéntrica, es decir, que está centrada u orientada ¿a quién? A Dios. Segundo, es reinocéntrica. Quiere decir que está orientada o centrada en el reino de Dios. Si usted al acercarse a esta oración no ve sino un conjunto de temas inconexos los unos de los otros, temas variopintos de cualquier categoría y en cualquier contexto, seguramente no ha entendido de qué se trata la oración. Ya que el Señor le enseñó a sus discípulos en qué consiste su vida en la tierra. ¿En qué consiste? Mateo 6:33. Más, buscad primeramente. ¿Sí ve? Ahí hay una jerarquía de cosas. No dice únicamente, pero dice ¿qué? Primeramente, de primero, la preeminencia. Más, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las que narra Mateo 6, sustento, abrigo, comida, vestido, os serán añadidas. Si el Señor le enseñó a sus discípulos que en eso consiste la vida, la oración, que es una herramienta para poder vivir, ¿de qué se tratará? Vuelvo y se lo planteo así. Si el Señor le enseñó a sus discípulos que en eso consiste la vida, el reino de Dios y su justicia, y si la oración es una herramienta que nos sirve para vivir, entonces ¿de qué se trata la oración? De eso mismo, hermanos, de pedir exactamente eso. La oración no va a superar jamás la medida de Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Y se lo digo otra vez, la oración jamás va a superar la medida del reino de Dios y su justicia, sino que va a honrar esta medida. Todo elemento de la oración genuina, de lo que es la oración según nuestro propio Señor, debe estar gravitando en torno a Dios y al avance de su reino, de sus propósitos, de sus planes. Así como los planetas gravitan alrededor del Sol. Por más alejados que estén aparentemente, hay un planeta que se ve alejado del Sol, ¿verdad? Pero hermanos, está muy alejado, pero ¿qué está haciendo ese planeta? Se va a la vuelta alrededor del Sol. Se demora un poquito más, ¿verdad? Pero por ahí siempre da la vuelta. Así, la oración, todos los elementos de la oración, todas las peticiones en la oración tienen un centro, un tono, una orientación, un sol. La oración es teocéntrica y es reinocéntrica. Se afirma que la oración, quiero que entienda el de qué se trata la oración. Por eso déjeme explicarlo. Yo no voy a explicar cada petición. Nuestros hermanos que nos colaboran en el ministerio de la palabra van a tomar un sermón para explicarnos petición a petición el Padre Nuestro. Pero déjeme darle el panorama general. Se afirma que la oración modelo tiene una introducción, 6 peticiones y una conclusión. ¿No lo había visto así? Bueno, el Señor es ordenado para orar. La oración modelo tiene una introducción, 6 peticiones y una conclusión. La introducción marca el tono. La introducción marca el tono. ¿Cuál es la introducción? Padre nuestro que estás en el cielo. Ya eso usted lo ubica en qué es la oración. ¿Qué es la oración? El tono de la oración al reconocer al Dios y Padre, al reconocer su gobierno, su soberanía, su majestad, su alteza, y reconociendo que con todo esto ha querido sernos Padre. La oración es ser consciente que ni yo estoy en el cielo ni el Señor está en la tierra, pero que
oración habilita que en Cristo, quienes estamos necesitados desde la tierra, seamos escuchados por el Dios y Padre que está en los cielos. En otras palabras, esta introducción nos llena de asombro, de expectación. Con estas palabras no deben convertirse en una bonita muletilla. Padre nuestro que estás en los cielos. Use esa, use cualquiera, pero esto no es una muletilla, hermano, porque con eso como que usted, hermano, se ubica. ¿A quién es que le está hablando y de dónde le está hablando y por qué le está hablando? Porque a la verdad ninguno de nosotros merece ser escuchado por nuestro Dios y Padre, ninguno. Porque Él está tan alto en el cielo que ya era feliz sin habernos creado. Pero que los que necesitamos somos nosotros de Dios. Dios no necesita que usted le ore. Dios ya era Dios sin la humanidad. A Él no lo hace en sus oraciones, ni se le pone un brillo más en su corona majestuosa. Somos nosotros los que necesitamos de Él y orar a Él. Por eso si algo marca el tono en la oración, es que nosotros entremos a la oración reconociendo tal cosa. Esa es pues la introducción. La oración asume familiaridad. Por supuesto, Padre nuestro, pero no exceso de ella, ni mucho menos desfachatez. ¿Por qué? Porque estás en el cielo. Luego vienen las 3 primeras peticiones, cuyo énfasis es que el Señor sea glorificado en todo y que domine sobre todo según su plan, según sus métodos, según su palabra. Escuche las 3 peticiones. ¿Y en qué están gravitando? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya la introducción, hermano, nos marcó el tono y cuáles son las 3 primeras peticiones, si no es seguir el tono de la oración. La oración verdadera, el modelo de la oración, lo que nos enseña es que la oración debe buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Que Él sea glorificado, la exaltación de Dios, la majestad de Dios, pero también estamos buscando que su plan, sus propósitos sean hechos. Qué diferente hoy la gente ora, porque me parece que la oración de la gente hoy es decirle a Dios que haga su reino, su voluntad. La oración se ha convertido en un monólogo en el que yo le digo a Dios cómo Él debe actuar, según mi plan, según mi proyecto, según mi objetivo. Eso no es orar, no lo es. La oración busca la gloria de Dios. La oración busca su majestad, su reino, su justicia. Por eso es que los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos. Es su reino el que debe venir, no el nuestro. Son sus planes los que deben materializarse, no los nuestros. Es su voluntad la que debe ser hecha, no la nuestra. Y es su voluntad como Él la hace, no como nosotros queremos, porque a veces somos generosos. Es decir, haz tu voluntad, Señor, pero como yo te digo. No, ¿qué dijo el Señor? Haz tu voluntad como tú la haces en el cielo. Así hazla en la tierra. Es decir, aunque hagas tu voluntad, hazla de la forma que tú lo haces. No somos quien para dictarle a Dios qué debe hacer o cómo. Por supuesto que al ser un modelo, nos será necesario entender la Biblia, porque si usted dice, venga tu reino, y yo le pregunto, ¿y qué es el reino? Señor, haz tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buena pregunta. ¿Sabe qué estamos haciendo? Lo que aprendíamos hoy, religión de labios, con la que usted se va a dormir tranquilo, pero no oró.
no oró. Por eso le digo, nos tocará tener una mente bíblica. Venga tu reino. ¿Cómo, según la Biblia, viene el reino? ¿Cómo? Por eso es que hoy cristianos andan haciendo marchas, cacerolazos y firmatones, porque no saben cómo viene el reino de Dios a la tierra. Por eso es que estamos queriendo poner presidente cristiano desde hace harto, porque no sabemos cómo el reino de Dios viene a la tierra. Por eso es que andamos haciendo cosas inoficiosas en nombre del cristianismo. ¿Por qué? Porque queremos que el reino de Dios venga. ¿No dice así el Padre Nuestro? Por supuesto, pero según la Biblia, ¿cómo viene el reino? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cómo avanza el reino de Dios? Y entonces ya usted va descubriendo algo, que entre más Biblia, mejor va a orar usted. Menos Biblia, oración más infructuosa, más infructuosa, sí. Recomiendo una serie donde explicamos qué es la oración, pero le recomiendo el llamado Catecismo Mayor de Westminster. Preguntas, es un texto grueso. Mire que está incluido en pedir el reino de Dios, su voluntad. También el Padre Nuestro de Thomas Watson. Pero mi punto es que las primeras peticiones se centran en Dios y su reino. Ahora, vienen las tres siguientes peticiones. Y son esos planetas que parecen estar gravitando lejos del Sol, pero están gravitando alrededor de Dios y su reino y su justicia. Es solo una apariencia. Mucha gente dice, bueno, ya Señor, ya cumplimos, es decir, ya te exaltamos, ya te adoramos, ya pedimos que tú hagas lo que quieras. Ahora esta es la parte de la oración que tiene que ver conmigo, con mis intereses, con mi reino. No, es una sola oración. Y todo tiene que ver con esto. Lo que ocurre es que aquí las peticiones toman una forma más personalizada, más particular. ¿Y cuáles son estas tres últimas peticiones? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Siguiente, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y la última, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así el Señor nos enseñó a pedir por todo aquello que nos habilita como sus discípulos para glorificar a Dios y avanzar el reino de Dios en nuestros corazones. De eso se tratan las tres últimas peticiones. Señor, yo sé que el reino de Dios vendrá, yo soy tu discípulo, yo quiero que tu reino venga, pero encuentro en mí ciertas dificultades, ciertas falencias, ciertas debilidades que no me permiten avanzar el reino de Dios como debiera. Por eso, Señor, no me desampares en mis necesidades básicas, para que yo no tenga que ir buscando el pan y me olvide de tu reino. Dame, por favor, lo necesario. Pidió el pan y lo pidió diario. No es una petición de las naciones y prosperidad y 100 por 1 y 1000 por no sé cuánto. No, es danos el pan. Sígueme habilitando lo necesario. Necesito salud, necesito estos asuntos, pero ¿para qué? ¿Para qué los quiere? ¿Para su reino? No. No me arranque esa petición del Padre Nuestro. Pedimos salud, pedimos recursos para seguir habilitados y así avanzar el reino de Dios y seguir a Cristo como se debe. Para eso pedimos lo que pedimos, aun si es temporal. No decimos, ya pedimos por lo tuyo, Señor, ahora pidamos por lo mío. No, aún el pan se pide para que yo pueda seguir siendo un discípulo fiel al Señor. Pero también pido porque hay un enemigo neutralizador de los discípulos que se llama pecado. Por eso pido, Señor, perdona mis pecados y por favor no me dejes caer en el pecado. Porque todo esto, hermanos, nos neutraliza como discípulos de Cristo. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué estamos pidiendo eso? ¿Solo porque no queremos lidiar con las tentaciones molestas que son? ¿Porque queremos una vida tranquila donde ni las tentaciones ni las pruebas sean un tropiezo? ¡No!
Las estamos pidiendo porque el pecado nos neutraliza como discípulos en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Pedimos tal cosa porque si nosotros caemos en tentación, hermanos, el reino de Dios entonces sufrirá un retraso, por así decirlo. Así que, hermanos, aquí no pedimos solo como individuos, aquí estamos pidiendo como discípulos. No pedimos para nuestra gloria, comodidad o placer, sino para su reino y su justicia. Finalmente, y aunque no esté registrado aquí, la oración termina casi como empezó. Su conclusión está en Mateo 6:13. ¿Y por qué me parece útil traer esta conclusión? Se la traigo para que usted sepa que jamás hemos abandonado el tema principal de la oración. Es decir, si termina como empezó, quiere decir que todo lo que está en la mitad se estaba tratando de lo mismo. ¿Me hago entender? Que no teníamos temas aparte, sino que si empezó, ¿cómo empezó? Oh, Padre nuestro, que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, que tu voluntad sea hecha. ¿Cómo terminará una oración que en ninguna petición se salió del tema? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ese es el modelo. Ese es el modelo de la oración. Señor, dijeron sus discípulos, enséñanos a orar. Y el Señor dijo, qué buena petición. Van a orar según este modelo. Y por último, los alicientes de la oración. El Señor muestra su misericordia hacia sus hijos, estimulándonos a hacer aquello que va a resultar en nuestro propio bien. El Señor estimula a sus discípulos a orar, llevando su débil visión al ambiente espiritual. En otras palabras, ¿cómo el Señor anima a sus discípulos? Los lleva a considerar lo que ocurre, por así decirlo, del otro lado de la oración. Es decir, con la instrucción que dio, nos mostró lo que hay de este lado de la oración, lo que nosotros deberíamos orar. Pero con los alicientes el Señor les muestra a ellos lo que pasa del otro lado de la oración, es decir, nos muestra algo de Dios allí. Y esto es bueno, porque el Señor dice, mire, como si el Señor dijera, yo estoy parado en ambos lugares y sé lo que pasa a este lado de la oración y también sé lo que pasa al otro lado. Así que yo quiero que ustedes se animen considerando varias cosas que pasan. Y lo primero es que el Señor los animó mostrándoles la disposición que Dios tiene para escuchar la oración. La disposición que Dios tiene para escuchar la oración. ¿Ha necesitado algo usted y resulta que la persona que le puede solucionar es bien orgullosa y déspota? Uno en su mente dice, si no lo necesitara, seguro que no vengo aquí. ¿Por qué? Porque desde que usted entra a la entrevista, le hace sentir que agradezca, que, ¿sí? Hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos, este es mi ejemplo, este es el contenido de la oración, pero tengan en cuenta algo. El Señor, al cual le dirigen la oración como sus discípulos, tiene buena voluntad para recibir las peticiones de sus hijos. Mire la parábola. Así el Señor mostró la disposición que tiene el Padre para recibir la oración. La parábola de los versículos 5 al 8, Lucas 11, 5 al 8. Les dijo también, aquí está nuestro Señor poniendo en marcha su capacidad de maestro que tenía. Mire dónde nos lleva. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, a medianoche, qué imprudente, ¿no? Bueno,
Dame 3 panes. ¡Ja! 3 panes. Porque un amigo mío ha venido de mi viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro, para mí fue muy cortés, me parece. No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Haríamos eso, ¿verdad? Y un poquito más. Bueno, os digo, dice el Señor, mire el amigo, mire la hora, mire el contexto. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por haberlo despertado, por su insistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Es simple el contraste. El Señor con esto nos llevó el pensamiento a este extremo para que consideremos lo que pasa en Dios en el otro extremo. Dios no es como el amigo que pese a sus prevenciones finalmente le dio a su amigo lo que necesitaba. De hecho, Dios no es nuestro amigo, sino nuestro Padre. Es la petición no de un hombre que va a la casa de su amigo extraño. Es la petición de un hijo a su padre. De un hijo a su padre. Dios no se molesta por la oración, ni siquiera si parece inoportuna. ¿Sabe? Buenas noticias. Dios no duerme. Él es espíritu. No tiene las necesidades de un hombre. Dios está dispuesto a escuchar a sus hijos que claman a Él, y a Él no le parece nunca una oración hecha por su hijo de acuerdo a su voluntad, nunca le parece inoportuna. Es más, si la oración representa la voluntad de Dios, es según el modelo que el Señor le dio. Dice la Biblia, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. Atentos sus oídos al clamor. ¿Qué significa eso? Significa más que Dios escucha la oración. Significa que Dios está muy interesado en atender lo que le decimos en la oración. Y como dijimos, claro, es la oración de acuerdo a su voluntad, no es cualquier oración. La parábola termina diciendo que el amigo rezongón le dio al otro lo que necesitaba. Sí, de mala gana, pero allá, rezongando y todo, le dio. La palabra de Dios enseña, y note cómo termina la parábola, ¿no le dará todo lo que necesite? La palabra de Dios enseña que la oración es para recibir exactamente eso, lo que necesitamos. No cualquier cosa que nuestro corazón natural desee. Te recuerdo que Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. ¿Cuál es la razón por la cual cuando uno ora no recibe? Que pide mal, para gastar en vuestros deleites. Usted no pierda el tiempo para pedir para sus deleites. Ya no pierda el tiempo, inviértelo en otra cosa, o sea más sabio. Por otro lado, dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí nota cuál es la oración que no oye? La que hacemos para nuestros deleites. ¿Y cuál es la que sí oye? La que está conforme a su voluntad. Usted dirá, ¿y la voluntad de Dios dónde la encontramos? Pues en la Biblia, hermanos, no busque más, ahí está. Por eso le digo que el Señor no solamente dijo, yo quiero que ellos aprendan a orar independientemente de lo que oren. No, quería enseñarnos a orar. Piense muy bien, la próxima vez que vaya a pedir algo, si eso tiene una conexión directa, no indirecta, no la rebusque. Ay, Señor, es que mira, si me suplieras una mansión de $1 millón, porque tú sabes, Señor, que yo te serviría. Si usted no le sirve al Señor con lo que tiene hoy, usted no le sirve al Señor con una casa de $1 millón. Si usted no le sirve al Señor a pie, no le sirve con carro y punto.
No se engañe. Dios ha tratado con miles como usted y como yo. Y ya sabe las promesas que hacemos. Si yo tuviera un poco de más salario, Señor, yo sería más generoso. La generosidad no depende del tamaño de su salario. Hoy lo vimos, depende de su corazón rendido a Cristo. Así que pida bien la próxima vez, cuando ore, sea más cuidadoso con lo que pide. No querrá que Dios diga, denegado, hasta mañana. Hasta mañana. Vaya y aprenda a orar. Vaya y empiece la hojita diciendo, Señor, enséñame a orar. Y yo le respondo como Mateo 11, del 1 al 13. Lo que estamos aprendiendo, hermano, no lo busque. Así responde Dios la oración de enséñame a orar. Segundo, otro aliciente, la exhortación de Dios. Ay, hermanos, que Dios nos exhorte a orar, se me hace como que, es como usted diciéndole a su hijo, hijo, que coja esos 50,000 pesos que se los quiero regalar. Sí, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Rogarles, no. Pero hermanos, Dios conoce tanto nuestra debilidad que no solamente nos dice, mire que Dios está dispuesto a la oración, sino, ¿sabe? Oren. ¿Cómo el Señor lo hace? Versículos 9 y 10, mire la exhortación. Y yo os digo, es decir, partiendo de la bondad y generosidad de Dios, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Uno lamenta que estos textos se saquen de todo el contenido que estamos viendo, ¿no? Entonces, pedid lo que quieras, busquen cuanto quieran, llame que Dios es Papá Noel grande. No, esto está en un contexto. Pidan. ¿Qué pidan? Pues lo que les enseñé a pedir y se les dará. Busquen, ¿qué busquen? Lo que les acabo de enseñar a buscar y hallarán. Llamen a la puerta para pedir lo que les acabé de decir que pidan y se les abrirá. Y todo aquel que pide eso recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. No puede ser que con tal aliciente los discípulos del Señor se nieguen a orar. No es posible que, sabiendo que Dios es más que el amigo renuente de la parábola, que en Cristo tienen un Padre, y su Padre tiene las más grandes disposiciones para escuchar su petición, no puede ser que, sabiendo que su petición de acuerdo a la voluntad de Dios será escuchada, ellos se nieguen a orar o oren escasamente. La negligencia en la oración es irracional. Al considerar que tiene grandes promesas, bendiciones, estímulos, pese a que el Señor dice que a Él le gusta que sus hijos le clamen. Escuche este texto transformador de la vida de oración. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Se ha puesto a pensar si algo hará alegrar el corazón de Dios? Sí, que usted ore. Que usted ore. Dice la Biblia, dice mi Biblia, cotégelo con el hebreo y el arameo, pero dice que la oración de los rectos es su gozo. Él se alegra cuando sus hijos oran. Así como les he enseñado. La oración de los justos, de los vistos en Cristo, de sus hijos por la fe en el Cordero Redentor, alegra a Dios. Por eso el Señor anima a sus discípulos a que oren, a que pidan, a que sean insistentes en oración por su voluntad, por su justicia y su reino. Y el mismo Señor dice que la oración está dada para recibir las cosas que Dios ha planeado darnos. Y por último, los alienta señalándoles la generosidad de Dios. ¿Con qué los alienta? Mostrándoles, 1, que Dios está dispuesto; 2, los exhorta a orar; y 3, mostrándoles la generosidad de Dios.
Es un Dios que responde de manera adecuada, generosa, bondadosa, más allá de lo que podríamos esperar. Versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esto es bueno que lo entendamos, hermanos, porque yo no sé de dónde salió esta idea. Bueno, yo escuché a un cristiano decir algo como esto. Uy, no le pida a Dios paciencia porque le va a dar pruebas. Sí, ¿será que Dios es tan tonto como los que pedimos? De a Dios le va a dar a usted lo que exactamente usted necesita. Y se lo va a dar porque es un Padre bondadoso y generoso. Yo no estoy diciendo que Dios nunca nos dé dificultades. Él lo hace. Lo que no quiero que piense es que Dios es menos que el Padre que nos dice aquí, que si su hijo le pide pan le dará una piedra. Entonces usted le pide paciencia, entonces aténgase porque, mire lo que... No, hermanos, aténgase al trato de Dios, que Él es bueno. Y Él va a hacer lo que en su gracia y su bondad considere adecuado, incluyendo las pruebas, por supuesto. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, ¿sí ve la opinión que tiene Dios aún de los discípulos? ¿Que somos qué? Bueno, muy bien. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, por implicación, que es bueno, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No solo el Señor nos dice que no recibiremos nada contraproducente. A veces parece contraproducente, ¿verdad? Pero ese no es el carácter de Dios Padre, ni es su trato para con sus hijos. Nos dice que nos dará buenas cosas, pero el Señor va más allá, diciéndonos que no solo nos dará lo que necesitamos para vivir una vida teocéntrica y reinocéntrica, sino que nos dará al dador de lo que necesitamos, al Espíritu Santo. ¿No es más de lo que le pedimos? Es decir, el discípulo ora: oh Señor, perdona mis pecados, habilítame para seguirte sirviendo. Dios responde esa oración, por supuesto, perdonando. Pero ¿sabe? Hace más que eso. Envía su Espíritu para corregir su tendencia pecaminosa. ¿Quién resulta haciendo más? Él. No solo nos da lo que necesitamos, sino que nos da el dador de lo que necesitamos, su Espíritu, quien nos guía por la palabra, que aplica la palabra, que nos redarguye, que genera esos deseos de Dios, su reino y su justicia. Nos capacita frente a la tentación, frente al pecado. Hermanos, como discípulos vivimos en un mundo malo y debemos ser habilitados para vivir de forma santa. Debemos ser equipados para ser útiles en las manos de Dios y hacer su voluntad y avanzar su reino. Entonces, ¿qué el Señor hace? Nos concede las peticiones de la oración, que hagamos en conformidad al modelo que Él nos enseñó, pero nos da abundantemente de la obra del Espíritu Santo para que podamos hacer exactamente lo que Él nos ordenó hacer. Y esta es la generosidad de Dios en respuesta a la oración. No tenemos por qué o pedimos mal o no pedimos. Dios es misericordioso, generoso y amplio, y nos estimuló a orar así y a esperar recibir aquello que hayamos pedido. No se olvide que nosotros aprendemos de la oración teniendo a Cristo como modelo, instructor y mediador. Pero, hermanos, no olvide que todo discípulo del Señor necesita aún del Espíritu Santo para orar.
La palabra de Dios es clara diciéndonos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad? Escuche, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y entonces déjeme pintarle el cuadro final. Si vamos a aprender a orar, necesitamos a Cristo como modelo, como instructor, como mediador. Pero necesitamos del bendito Espíritu que ayude nuestra debilidad para orar como es debido y lo que es debido. Considere, hermanos, considere la vida de Cristo y aprenda a orar. Pese a que era sin pecado, nos muestra que la oración es necesaria. Y pregúntese algo. Considerar al Hijo de Dios orando, pese a que era sin pecado, nos muestra que la oración es tan necesaria no solo por causa del pecado, sino por motivos de la comunión con Dios. Piense eso. Es que si usted y yo pensamos que la oración es solo necesaria por nuestro pecado, entonces Jesucristo no hubiera orado. Y temo otra cosa, que en la medida que el Señor le dé progresos en su vida para abandonar el pecado, entonces ¿qué? Piense, es decir, no se me pierda en este razonamiento. Si usted piensa que la oración solo es necesaria por el pecado, entonces mientras Dios más le dé a usted progresos en contra del pecado, ¿nos vamos a volver entonces gente de qué? ¿De menos oración? La oración no solo es necesaria por el pecado, sino por motivos de la gloria de Dios y su comunión. Por supuesto que oramos porque somos pecadores. Imagínese, somos débiles, pecadores, necesitados. Pero si el Hijo de Dios oró siendo sin pecado, ¿qué haremos nosotros que vivimos experimentando la presión del pecado a cada paso? Por eso necesitamos a Cristo, los recursos del Espíritu. Pero la oración no es vital solo por nuestro pecado, sino por nuestra comunión con Dios. Nosotros, así no fuéramos pecadores, lo somos, pero así no fuéramos pecadores, necesitamos al Dios vivo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Necesitamos a Dios, así como su vida física necesita el oxígeno, nuestra vida espiritual necesita a Dios, sí, al Dios que perdona, al Dios que salva del pecado, pero necesita al Dios vivo, al que da vida, al que sostiene nuestras almas en el Señor. Y si el Señor oró no por su pecado, pero por la gloria de Dios, por la comunión con Dios, ¿no haríamos nosotros lo mismo? Si hoy día usted nota, como los discípulos, contrastado con esta breve enseñanza, yo espero y oremos para que la enseñanza del Padre nuestro que nos van a dar nuestros hermanos sea transformadora para nuestras vidas. Pero si con esta breve explicación usted ha visto, ha notado que su vida de oración es muy deficiente, ¿por qué no iniciar su vida de oración en dependencia del Espíritu Santo, clamando a Dios lo que los discípulos oraron esa vez? Señor, enséñame a orar. Oremos.